Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña ¿Qué tal? Sean siempre muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. un servidor, Juan Carlos Padilla. Además de saludarlo, los invito a que nos sigan por favor en todas nuestras redes sociales. Síganos en Facebook Por Escrito MX, en Twitter, ahora llamado X, que a lo mejor va a ser un ex la ex y se va a volver a llamar Twitter, Ojalá. @por escrito guión bajo. Instagram, Revista Por Escrito. Pueden seguirnos también por Spotify o en el canal de YouTube, Revista Por Escrito. Y recuerden, una nueva emisión todos los miércoles en punto de las 9 de la noche en Código Libre. Ya era hora, mi querida Ya Cecilia, de era. que me consintieras un poquito y me pusieras un guión ad hoc. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? En los bordes del consentimiento, mi querido Juan. El día de hoy vamos a hablar del tema del que Juan Carlos Padilla Monroy, el doctor Juan Carlos Padilla Monroy, y lo digo con mucho orgullo, eh, escribió una verdadera belleza que se llama Los bordes del tiempo, y ese es el tema que ha ocupado la mente de Juan Carlos por mucho tiempo. Es el día de hoy, mi querido Juan, nuestro pretexto es un tema que tú dominas, que es el tiempo. Pues yo no sé si lo domino, me muevo en los bordes, efectivamente. Llevo ya algunos años pensando sobre el tiempo, pero creo que mientras más conoce uno sobre esto, menos sabe uno en realidad de todo. Y me gustaría que el programa no tomara tampoco tan un matiz tan académico. Claro que tenemos que hablar del tiempo y vamos a hablar sobre todo de sus aspectos científicos, pero vamos a también tratar de aterrizar lo que se ha escrito sobre el tiempo, no solo académicamente, no solo en forma de ensayo, sino también cómo se cuela un poquito en la literatura el tema, porque es un tema que nos agobia a todos. Fíjate, mi querido Juan, que a mí siempre me gusta, como método, académico siempre, explicar qué es, denominar qué es el tiempo. Hace algún tiempo, Juan Carlos, el año pasado, me invitó a presentar su libro Los bordes del tiempo. Y entonces, yo traía una presentación perfectamente estructurada, empezando por esto, por definir lo que es el tiempo. Pero una de las personas que también estaba presentando llegó a disertar cómo el tiempo no se puede definir. Hizo una presentación muy erudita de cómo Santo Tomás de Aquino y San Agustín llegan a la conclusión de que el tiempo no se puede definir. Y entonces, ustedes no saben lo que fueron esos momentos para mí. Y en un instante tuve que decidir si contradecir a la persona que estaba hablando del tiempo, diciendo que el tiempo no se puede definir, o si mejor ser prudente y tratar de improvisar algo en cuestión de instantes. Todo esto lo digo porque el tiempo para mí sí tiene una definición. El tiempo es una dimensión. El tiempo es un espacio en el que suceden las cosas, y si nadie cree en el tiempo, que se mire al espejo, y entonces verá cómo el tiempo es algo concreto y es algo que pasa, es algo medible, y sin duda preguntarle a Albert Einstein si el tiempo se puede o no se puede definir sería algo muy interesante. Pero fue una angustia que me pasó, o sea, el tiempo se estira y se achica dependiendo de la angustia que padece el ser humano. Ahorita me hiciste recordar para hablar también de ello en conversaciones del retrato de Dorian Gray, porque ahí el tiempo no pasa. Claro, no se asoma al espejo, se asoma a un cuadro, pero bueno, ya lo tengo aquí anotado para hablar después en conversaciones. Eh, a ver, es muy interesante porque se comprende lo que dice Ceci al decir que es una dimensión y es una dimensión que nos afecta a todos.
Pero también es muy comprensible lo otro, sin duda. decir que no se puede definir. Voy a dar la definición de San Agustín. San Agustín, es que es muy curioso porque no lo define tampoco, pero dice: "Si tú no me preguntas qué es el tiempo, yo sé lo que es el tiempo. Todos sabemos lo que es el tiempo. Pero si me preguntas qué es el tiempo, entonces no sé qué es el tiempo, porque no lo puedo definir". Y en realidad es que el tiempo, por eso se llama los bordes del tiempo, aunque el otro día estaba confesando que me gustaba la idea de ponerle la cadencia del tiempo. También es un hombre Es hermoso. un nombre bonito, pero bueno, finalmente quedó bordes. Y los bordes son esos, son la posibilidad y la imposibilidad de definir esto a la vez. Y es posible definir porque lo experimentamos. Y es imposible de definir porque cómo lo conceptualizamos. Es tan vivencial, yo me gusta más irme por la parte del tiempo existencial. Pero bueno, si quieres comenzamos, mi querida Ceci. Por aquí en el guión nos hacen un pequeño regalito para hablar de Cronos, Ujú. por un lado. Es la figura, no la única. Ahorita, después de la intervención de Ceci, me aviento con las 3 formas del tiempo para los griegos, pero existen también otros dioses en otras culturas que también amarran este concepto del tiempo, sobre todo del tiempo que se acaba. Fíjate, mi querido Juan, que a mí sí me parece muy atinado el título que tú le diste a tu libro, porque los bordes nos ponen los límites. Y tratar de definir el tiempo nos pone nerviosos, tan nerviosos como cuando nos ponemos al borde del desfiladero y sentimos que ahí hay un vacío. Por eso nos pone nervioso la definición del tiempo. El tiempo me parece que nos remite al origen y como ni tú ni yo me parece que estuvimos en el origen de los tiempos, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros podamos hablar será un poco de fantasía, será porque incluso la teoría del Big Bang será una fantasía, Juan Carlos, no estuvimos ahí, no sabemos. Entonces, ya sé que muchos científicos ahorita me van a venir a dar con las estrellas en la cabeza, ¿verdad? Pero sí es buscar figuras alegóricas, buscar al titán Cronos, buscar porque además, pues, Cronos es el padre de Zeus. Es el padre de Zeus, por supuesto, sí. Y entonces, toda esta lucha que tuvo que tener Zeus para hacerse presente y para ser esencia, quiso como matar al dios del tiempo, y todas estas, pues, figuras retóricas que se tienen que utilizar para poder definir al tiempo, nos remiten entonces a que el tiempo y la literatura siempre han estado muy de la mano. Bien, aquí va a ser importante que nos avisen en cabina cuándo se nos acaba el tiempo, porque yo ya no tomé el tiempo por andar clavado en el tiempo. Y por ahí tengo un reto que es escribir un poema que hable del tiempo sin la palabra tiempo. Eso sería bien interesante. Pero bueno, Norms en la mitología nórdica, Janos en los pueblos romanos, Kali en el hinduismo, son figuras del tiempo. Y hay 3 figuras del tiempo entre los griegos. El famoso Cronos, que representa el tiempo de la vida y de la muerte, ese tiempo que todos experimentamos de un origen. Nosotros no estuvimos en el origen del universo, pero sí en el origen de nuestra existencia. Ujú. Y ahí estaremos, aunque no sepamos cómo va a ser, cuando se acabe ese tiempo. Es el tiempo cronológico, es el tiempo del devorador de hijos. Cronos se devoró, o bueno, pensó que había devorado a Zeus. Zeus en realidad se había escondido, había devorado una piedra y va a liberar a sus hermanos. Hay otra forma de tiempo que es el tiempo aiónico. Aión es representado con 2 figuras. Una figura vieja, alada, como de alguien que pues, está dejando pasar la tarde y no tiene ninguna prisa, pero al mismo tiempo es un niño que tiene una culebra enroscada y que está siempre en el centro, alrededor de un círculo que representa los signos zodiacales, y es el tiempo eterno. Aión es la eternidad, un tiempo que Cronos no puede tener, porque Cronos, que venció en su momento a Urano, será vencido por Zeus. Y la figura más bonita de las 3 que hay sobre el tiempo, al menos las 3 que yo conozco, es Jairos o Kairos, que es el tiempo afortunado.
y está representado como una ninfa. Las ninfas son estos personajes que tienen alas en los pies y alas en la espalda. Eso quiere decir que es rápido, que va a ser efímero. Tiene un mechón de cabellos largos, así como yo, pero los tiene él adelante, para que lo pueda sujetar, y tiene una balanza en la mano. La balanza es la fortuna, es el tiempo afortunado. Jairos es ese tiempo que si tú agarras, te va a favorecer. Todos tenemos momentos muy buenos en la vida, momentos malos, pero los momentos buenos son porque tenemos a Jairos agarrado de los cabellos. No hay que dejarlo ir, se va a escapar, lo sabemos, se va a escapar, pero mientras más tiempo lo podamos retener, será mejor. Qué belleza, mi querido Juan. Pues tomemos el mechón de Jairós y tal vez ya sea momento de irnos a la siguiente sección. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Si hemos estado hablando del tiempo, en esta sección a mí me gustaría platicar un poquito sobre los medidores del tiempo. Pensar de dónde se crea el primer calendario. Las culturas antiguas solían medir el tiempo con base en el sol, las estrellas, la luna y el movimiento de los planetas, formando un orden propio y específico de los días, los meses, los años, así como la concepción de las estaciones. Al tratarse de civilizaciones agrícolas, por ejemplo, dependientes de las temporadas de cosecha, estos sistemas de organización decantaron en la creación de calendarios. El tiempo de secas, el tiempo de lluvias, el tiempo para sembrar, el tiempo propicio para cosechar. Se tiene la idea de que la más antigua de estas estructuras temporales se encuentra en Aberdeenshire, en Escocia, y data del año, fíjense bien, 8000 antes de Cristo. Este calendario está formado por 12 piedras que marcan la posición de la luna en todo un año. El conocido monumento monolítico escocés responde a una de las primeras formas de medir el tiempo, pues, como ya les comentaba, las civilizaciones antiguas tomaban estas referencias de sus fases lunares de la naturaleza, tomando por término del mes el retorno de la luna a la fase inicial de su órbita. Bueno, este digamos que podría ser el primero, pero ¿cuál es el más famoso de la historia? A nivel global, por supuesto, el calendario gregoriano está considerado como el sistema oficial para medir los meses, que fue utilizado por primera vez en España, Portugal e Italia en 1582. A causa de su principal promotor, el Papa Gregorio XII, mismo personaje por el cual recibe su nombre. Este calendario sustituyó al calendario juliano instaurado por Julio César desde el año 46 a.C. Sin embargo, tras las investigaciones que se dieron en 1515 y 1578 por científicos de la Universidad de Salamanca, el anterior sistema juliano basado en el método de calendarización egipcia sería reemplazado más bien por la propuesta del Papa Gregorio XII. Aún siendo calendario oficial de la actualidad, sigue sin ser realmente un sistema preciso, pues cada 3000 años, por la ralentización del movimiento de traslación y rotación de la Tierra, se hace un notorio desajuste, por lo que se deben de revisar y reajustar las fechas medidas. ¿Cuál es el mecanismo del reloj de agua? Las clepsidras, nombre que reciben los relojes de agua, son una de estas formas antiquísimas de medir el tiempo. Se cree que su origen puede venir de las primeras civilizaciones babilónicas, pero también se le atribuye su uso a los egipcios. Se encuentra en un territorio de los restos más antiguos de la primera clepsidria en el año 1400 a.C. El funcionamiento de este artefacto consistía en colocar cierta cantidad de agua en una vasija de barro cocido. Del primer contenedor de agua se vierte por sí sola la presión en otro jarrón colocado de la misma forma abajito, en la parte inferior. Así que el flujo del agua y un sistema de engranajes que marcaba la cantidad de líquido vertido, con estas marcas se podía medir el tiempo. Y esto hacía las veces de un reloj cronómetro. También utilizamos los relojes de arena.
basado en los principios físicos de la gravedad. Entonces, lo que determinaba el tiempo era la caída de los granitos de arena. Y estos relojes de arena tienen dos estructuras, una en donde está lleno de arena y el otro en el que está vacío, que se empezará a llenar conforme va pasando el tiempo. El reloj mecánico nace en un monasterio, es decir, el término británico clock, transformación del lenguaje francés cloche, que es campana, toma la idea de utilizar materiales para medir el tiempo que utilizaban las clepsidras. Los monasterios de ciertas zonas de Europa empezaron a utilizar una pesa enrollada a un eje que al balancearse marcara los tiempos. Cuando se presentó el mismo problema que con las clepsidras, es decir, la medición se volvía imprecisa con gran facilidad, se incluyeron una separación por bloques en su estructura, dando origen a los segundos y a los minutos. El tiempo misterioso, el tiempo que se mide, el tiempo que nos da relojes que también son joyas, es el momento que transcurre en el relato de una manera progresiva. Por lo tanto, lleva también, a pesar de la estructura, un orden cronológico. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones. Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar esta conversación? Yo quisiera que tú exprimirte, mi querido Juan Carlos, y quisiera que tú nos hablaras de de todos estos sabios, de todas estas mentes brillantes que han hablado del tiempo. Ahorita fuera de micrófonos me decías algo bien bonito y es que Aristóteles decía que el tiempo era este espacio en donde sucedían las cosas y que luego Newton lo contradijo. Qué maravilla, Sí, cuéntanos. a ver, digo, son bien distintos. Aristóteles lo que pensaba es que el tiempo estaba asociado al movimiento. Entonces, ¿qué es el tiempo? Pues aquello que ocurre mientras un objeto va de un lado A a un lado B, por decirlo físicamente, aunque no soy científico y espero que no me vayan a matar los científicos. Y esta concepción del tiempo ligado con el movimiento perduró muchísimos siglos hasta que Newton se preguntó, le hubiera podido preguntar a Aristóteles, bueno, ¿y qué pasa si algo no se mueve? Ujú, ¿No hay tiempo entonces? Entonces va a pensar Newton que es como si fuese una caja donde, aunque todo esté estático, tiene que haber algo llamado tiempo que transcurre, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos. Hay otro filósofo, más bien psicólogo de la UNAM, Fernández Cristliev, que me gusta mucho cómo lo dice, porque dice, el tiempo es la acumulación del polvo. qué bonito, Y claro. es una Es muy metáfora súper cierto. bonita. Y luego vendrá Einstein a decirle a Newton, espérate tantito, el tiempo es relativo. Sí, claro. Y es una Y dimensión. entonces saca la teoría de la relatividad donde el tiempo tiene un factor importante. A Einstein no le preocupaba que se pensara sobre el tiempo, digamos, a nivel macro. Porque lo que puede estar ocurriendo en otro planeta o en otra galaxia realmente no tiene ninguna conexión con nosotros. Se supone que la luz que nosotros vemos del sol, lo que percibimos, el amanecer que vimos esta mañana, ocurrió hace 8 minutos. ¿Por qué? Ujú. Porque todo ese tiempo tardó la luz en llegar a nuestra percepción. Entonces se relativiza el tiempo y entonces empiezan todas estas teorías que son muy interesantes, que vale mucho la pena leer. Ya hablaremos de alguno de los divulgadores de la ciencia, de todo este espacio-tiempo, porque en realidad juegan dimensionalmente. Y es que yo me acuerdo de mi maestra de física de secundaria, Miss Marie Claire Pinoncelli, ella lo explicaba muy bien. O sea, entendemos muy bien lo que es el alto, el ancho y el grosor. Todos lo entendemos, pero ¿dónde entra el tiempo como dimensión? O sea, Juan Carlos mide tanto, tiene tanta anchura, tiene tanto espesor, pero ¿y dónde está el tiempo de Juan Carlos? El tiempo de Juan Carlos tiene que ver cuando Juan Carlos quiere cruzar una calle y viene un trolebús. Él va a calcular el tiempo para que el trolebús no lo pueda atropellar. Y eso que separa a Juan Carlos de ese trolebús, ten piedad, lo tienes que calcular muy bien, Hay que es el calcularlo tiempo. muy bien, sin duda, sí, sin duda. A ver, estoy pensando en otro filósofo que también habló sobre el tiempo de una manera diferente, que será Martin Heidegger.
Este filósofo se pregunta por el ser del tiempo, entonces va más hacia lo que a mí me gusta más, que es la existencia, ser tiempo. Yo afirmo en el libro que escribí de los bordes del tiempo que somos tiempo y somos todo el tiempo que nos dé la vida, sea que nos devore Cronos o sea como cada quien lo quiera ver, somos tiempo porque es lo único que realmente tenemos. Luego nos duele mucho por eso estar perdiendo el tiempo. Otra cosa que es muy interesante es a nivel histórico cómo se ha medido el tiempo. Tenemos tres formas muy generales de medir el tiempo cíclico, estas ideas que no solo es de la cultura griega, también en las prehispánicas hay una idea de repetición del tiempo, como si fuera un bucle. Los que hemos tenido estas situaciones de déjà vus o Ujú. de premoniciones y sentimos que esto ya había pasado, es este ciclo que se repite y que se vuelve a repetir y que se vuelve a repetir, pues sí, como un bucle, diríamos, el día de hoy, es una visión cíclica. El cristianismo vino a romper con esta visión cíclica y nos ofrece una visión lineal del tiempo, una visión de un tiempo más bien infinito, por no decir eterno, que es de Dios, que para los humanos sí tiene un inicio y tiene un fin, pero que continuará siendo Dios. En ese sentido, Cronos y Aion se unen en la visión del Dios cristiano, en una visión lineal del tiempo. El tiempo no va a regresar, el tiempo no se va a repetir. Habrá un final de los tiempos, pero no sabemos cuándo va a llegar. Y finalmente, una especie de tiempo en espiral, ascendente o descendente, esto es más bien de Hegel, donde sí hay ciclos que se repiten, pero no se repiten exactamente igual. Es decir, no va a volver a pasar lo mismo, sino que va a ser un cambio cíclico, pero evolutivo hacia adelante. Es como si fuera una espiral hacia el frente. Son tres opciones. También tenemos por ahí, no sé si quieras comentarla, la del budismo, que es también una forma de repetición del tiempo, pero de un tiempo más bien como en estado de no tiempo. Es una cosa muy, muy extraña, pero es una forma de vivir y de conectar entre los elementos que están en la realidad. Pues, a mí, me gustaría también hablar del tiempo en la literatura, porque el tiempo en la literatura tiene mucho y está muy relacionado con todas estas teorías filosóficas que tú dices. Este tiempo aristotélico también nos da la estructura aristotélica para poder narrar algo. Entonces, el punto de inicio tendrá que seguir el tiempo literario tendrá que ser conforme al tiempo cronológico. Juan Carlos nació, se hizo niño, se hizo joven, es adulto, y entonces está el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, el tiempo literario, sobre todo ya en las vanguardias, se rompe como si fuera un plato y, ¡trrr! Y lo vamos a poder armar como nosotros queramos. Entonces, el tiempo se vuelve como una especie de volumen en donde yo puedo tener un flashback y me puedo ir al pasado desde mi presente o me puedo ir al futuro desde mi presente o puedo narrar desde el futuro hacia el pasado o puedo ir brincando en el tiempo según me convenga. Entonces, este ejemplo siempre lo doy. O sea, si yo quiero narrar un crimen y yo narro como me dice Aristóteles, no hay misterio, porque ya sé quién es el asesino, entonces ya no tiene ningún sentido. Yo tengo que narrar lo que pasó después del crimen para tratar de descubrir quién fue el criminal. Y en ese sentido, el tiempo literario es muy importante porque no podría seguir una línea de tiempo. Sin duda, ya que ha ido cambiando un poquito el clima y me parece muy bien, vamos a hablar un poco de literatura. Mencionaba al inicio del programa el retrato de Dorian Gray. Es la posibilidad que tiene Dorian Gray de detener el tiempo en él en la vida real. Es una ficción fantástica de Oscar Wilde, quien seguramente tenía mucho miedo de envejecer. Ay, sí. Iba a morir muy tristemente, curiosamente, Sí. después de haber pisado la cárcel, pero creo que encierra muy bien esta emoción difícil y existencial que todos tenemos de no envejecer, de poder permanecer el mayor tiempo posible, pero conforme pasa el tiempo, pues nos va ganando. Y por eso Richard Matheson va a publicar un libro que se llama
Pide al tiempo que vuelva. Ay, Una qué manera de película. regresar, pero está basado en una obra, sí, y habrá que ver la película Es también. hermosísima. Pedir al tiempo que vuelva es esta melancolía que se da sobre el tiempo vivido. Hablaba Ceci del presente, del pasado, del futuro. Pues hay que regresar al pasado. Para irnos al futuro, entonces habría que utilizar La máquina del tiempo de H. G. Wells, que También. es una fantástica novela que también se hace película, por supuesto, donde jugamos y ficcionamos la posibilidad de estar en el presente, tanto en el pasado como en el futuro, a través de una máquina. Fíjate que esa obra, de Pídele al tiempo que vuelva, tiene un error, porque la manera de volver al presente es por medio de una moneda que nunca existe. Entonces, es algo muy curioso cómo se juega con el tiempo. Y cuando hablas de la máquina del tiempo, no puedo dejar de pensar en The Big Bang Theory y en esa máquina que ellos compraron por eBay, que es la máquina para hacer regresar el tiempo, es algo muy, muy chistoso. Joyce Carol Oates, hay que leer Mujeres, y Joyce Carol Oates es una, escritora norteamericana muy interesante. Ella ha escrito muchísimo y sus libros generalmente son muy, muy gruesos, no son a veces de lectura muy fácil, hay que echarle ganitas. Y el riesgos de los viajes en el tiempo, pertenece a esta historia ficcional basada en las posibilidades, como tú decías, Juan Carlos, de viajar a través del tiempo. Para Carlos nos va a relatar la historia de Adrienne Stroll, que tras un discurso de graduación es enviada a una rehabilitación debido a una traición y a un cuestionamiento de la autoridad. Y esta ciudad existió 80 años antes en su presente. La investigación de la física cuántica no son los únicos imanes del tiempo para esta narración. Entonces, tenemos que apreciar este amplio tema también como motivo de creación literaria, de inspiración, y en este caso vemos cómo se mezcla la ficción con un poquito de teoría y al mismo tiempo nos lleva a la emoción de qué pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo. Y es una gran cuestión. Estaba recordando esta, no recuerdo cómo se llama, el trompo girador o algo así de Hermione en la película y la obra de Harry Potter. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Vamos a hacer referencia, mi querida Ceci, a la gran obra de Marcel Proust, En Claro, busca En del busca del tiempo tiempo perdido. perdido, que en realidad son 7 volúmenes. Uf, Son relatos donde el tiempo está metido, donde el tiempo está entretejido con la historia. Voy a hacer mención únicamente de los libros que conforman En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Por el camino de Swan mm, es el primero, van en ese orden. A la sombra de las muchachas en flor, perdón. El mundo de Guermantes, Sodoma y Gomorra, La prisionera, Albertín desaparecida y El tiempo recobrado o El tiempo recuperado. Una obra que no es para cualquiera, no es no, tan no, que va. sencillo, pero es toda una obra de vida y me parece que Marcel Proust pudo, no terminó todo él, pero de alguna manera pudo ver o sentir la culminación de esta importante obra. Decía, y me daba mucha risa, decía mi profesor Juan Antonio Rosado que hay 2 tipos de personas. Los que dicen haber leído la obra de Proust y los que no existen. O sea, verdaderamente es muy, Sí, muy, claro. muy, muy complejo. Yo quiero recomendar un librazo. Se llama Los bordes del tiempo, de Juan Carlos Padilla. Es una reflexión, es una tesis doctoral. Debo de decir que está escrita con mucha amabilidad para los que no somos expertos. Es una obra fácil de leer y es una reflexión sobre la aceleración social y sobre cómo de repente nosotros empezamos a tener como muchísima, muchísima prisa por aprovechar algo
al tratarlo de aprovechar tanto, lo estamos desaprovechando. Y a mí algo que me gusta mucho, miren, generalmente cuando uno presenta un libro, trata de hacerse el erudito sobre el tema y trata de lucirse. Yo no voy a hacer, no voy a cometer ese grado de arrogancia. Yo quiero que Juan Carlos nos hable de ese libro. Es que complicado, Ceci, es como difícil, es como decir, ya está todo ahí escrito. Más bien me gustaría, obviamente, invitarlos. Pueden encontrar el libro, si no tanto en librerías, búsquenlo en Amazon, lo pueden encontrar en Kindle. Sí, busca hacer un ejercicio amable de aceleración social y de cómo podemos vivir la vida hoy. Pero creo que sería también muy injusto no hablar un poquito de las inspiraciones de este libro. Y voy a remitir algo que además me gustó que viniera en el guión, y es la vida de Benjamin Franklin. Ujú, Benjamin Franklin fue quien dijo Time is money, que en español nosotros aquí lo traducimos como el tiempo es oro, pero en realidad el tiempo es dinero. Y Benjamin Franklin fue además, no solo firmó la independencia de Estados Unidos, sino también precursor de la luz eléctrica. ujú. Y es que a partir de la revolución industrial, de la luz eléctrica, de la construcción de las ciudades, es que empezamos a vivir más agitadamente. Y hoy, con todas las redes sociales, con todas las posibilidades de viajar en la noche, porque tenemos luz hasta decir basta y se nos acaba la vida cuando se va la luz, es que empezamos a tener una desincronización con la vida de la naturaleza, con la vida humana, y esas son las preocupaciones que se ven reflejadas en los bordes del tiempo. Y yo lo que quería era, pues, vamos a trazar cuáles son los límites del tiempo para poder hablar de ellos. Y ahí están trazados estos 4 límites, donde parece que lo importante es ahora ganar dinero, donde nos estamos desincronizando, donde nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Y al mismo tiempo, me pregunto qué es el tiempo en sí mismo. Y después de tu siguiente intervención, me aviento rápidamente unas recomendaciones al respecto. Fíjate, mi querido Juan, que ahora que me hiciste reflexionar en que también el tiempo es una dimensión financiera. Cuando tú quieres calcular el valor del tiempo, tienes que tener el monto del principal, tienes que tener la tasa que tú vas a calcular, la tasa de interés que vas a calcular y el tiempo que vas a gozar de ese dinero. Y entonces lo puedes mandar al futuro y entonces calculas el valor futuro o lo traes del futuro al presente y entonces calculas el valor presente. Y ahí empiezas a tener tasas internas de retorno, en fin. El tiempo es muy importante también en el momento en el que lo empiezas a relacionar con el dinero, porque dependiendo de si el tiempo, si estamos viviendo en economías inflacionarias o deflacionarias, el tiempo va a hacer que el dinero gane o pierda valor. Por lo tanto, el tiempo también es una dimensión financiera. Porque finalmente es una dimensión humana, además de natural. Eso es lo interesante. Rapidísimamente, 3 recomendaciones de autores que son divulgadores de la ciencia de alguna manera. Carlo Rovelli, a este señor yo le debo poder haber hecho la tesis, gracias sobre todo a The Order of Time, el orden del tiempo, y ya más recientemente, después de haber hecho la tesis, ¿y si el tiempo no existiera? Y es una posibilidad de que no existe el tiempo en la naturaleza y que el tiempo sea solo una situación humana. Stephen Hawking, la Mm, historia del tiempo, habría que buscarla. Y no es divulgador de la ciencia, pero sí se pregunta del mismo modo en que yo lo hacía. Luciano Concheiro, un jovencísimo también doctor, contra el tiempo. Habría que buscar este libro para qué, fu- darle vueltas a lo que es el tiempo en sí mismo. qué fuerte título, Juan Carlos. Yo quisiera, no, o sea, este título, van a ver qué delicia. Cuando lo que falta es tiempo. Deja de seguir al conejo blanco, por Roberto Otzandio. Esta obra se inclina hacia el camino de la autoayuda. Tú sabes que yo no soy fan de ese tipo de recomendaciones, ¿no? Pero lo que está haciendo este autor es ayudar a los lectores a gestionar mejor su tiempo con base en un estudio realizado sobre ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Si lo estamos desperdiciando, si lo estamos desgastando, etcétera, ¿no? Y a partir de las diferentes causas, enumera lo que nosotros hemos denominado falta de tiempo. ¿Cuántas veces me has dicho, o yo te he dicho, es que no tengo tiempo, es que me falta tiempo, es que el día es demasiado corto, etcétera? Entonces, lo que hace es brindar diversas herramientas, competencias, habilidades y experiencias
para que nosotros podamos enfocarnos en aquello que es clasificar lo que es importante, lo que es relevante y lo que no es tan importante, pero que ocupa mucho de nuestro Dice tiempo. Confucio que nosotros hacemos lo urgente y no lo importante. Es cierto. Quiero también hacer algunas recomendaciones de cine que también tienen relación con el tiempo. El extraño caso de Benjamin Ay, Button. qué bueno, qué maravilla. La trilogía Antes del amanecer, Antes del anochecer y Antes de la medianoche, donde sale Ethan Hawke. No recuerdo ahorita el nombre de la directora, creo que es directora, no estoy muy seguro, pero véanlo porque es una trilogía que además se fue presentando conforme pasaban los años. Lo mismo le pasó a esta película de Trainspotting, que se filmó 20 años después con los mismos actores para ver un poco qué habría pasado con estos personajes. Boyhood, una película que se hizo durante Ah, 12 años. sí. También, curiosamente, sale Ethan Hawke por ahí. Y hablando de yuxtaposición y de imágenes, Memento es una película que se cuenta al revés. Y perdón que me lleve un poquito de tiempo, mi querida Ceci, quiero relatar brevemente de una película de Wong Kar-wai, director hongkonés, 2046, un pequeño fragmento de guión. Están dos personajes, uno masculino, uno femenino. Él le dice a ella: si la encuentro, un hombre como yo no tiene mucho tiempo libre, es por lo que necesito compañía. Le responde ella: ¿así que la gente sirve para llenar tu tiempo? Responde él: lo puedes decir así. La gente puede tomar mi tiempo prestado también. Le dice ella: ¿y esta noche? ¿Estás tomándome prestado o yo te estoy tomando prestado a ti? Y él contesta: no hay diferencia en ello. Tal vez yo te tomé prestado antes y ahora tú me tomas prestado el tiempo. Wow. Vamos cerrando, mi querida Ceci, porque hemos tomado mucho tiempo de nuestro radio escuchas también este programa. Básicamente me gustaría cerrar este programa recomendando el poema Tiempo de Octavio Paz. Entre el día y la noche hay un territorio inexplorado. No es sol ni es sombra, es tiempo. Y con ello también quiero agradecer a María Paula Aranzábal Domínguez, que nos ayudó en la confección de este guión, y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer al gran Lalo y a Diego Lome por hacer esto posible. Tómense el tiempo de leer y que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. La vida debería de ser al revés. Se debería empezar muriendo y así ese trauma está superado. Luego, despiertas en una residencia mejorada día a día. Después, te echan de la residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Luego, en tu primer día de trabajo, te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del retiro de la vida laboral. Entonces, vas de fiesta en fiesta, bebes, practicas el sexo y luego empiezas el cole jugando con tus amigos sin ningún tipo de preocupación hasta que seas bebé. Y en los últimos 9 meses te la pasas flotando tranquilo, con calefacción central, room service, etcétera. Y al final abandonas este mundo en un orgasmo. Kino.